Muy buenas tardes, jóvenes. Les voy a hablar sobre la tarea. Creo que con el 104 fui demasiado... eh, tuve el tiempo suficiente para poder explicar la tarea. A cambio, con el grupo 1103 me costó mucho porque nos ganó el tiempo, no tuve muchas clases. Bueno, espero que este video les ayude a verificar su tarea antes de subirla por cualquier error que puedan tener. Bien, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es leer sobre la lectura que ustedes vayan a tener, analizar. Me están proponiendo una novela, un cuento, perdón. Tiene que ser un cuento breve, no largo, y tiene que ser una leyenda breve. O puede también ser una fábula, ¿por qué no? Esos son los tres que se prestan para hacer el análisis de un relato. Puede ser un cuento, puede ser una fábula, puede ser una leyenda. Tiene que ser corto. Por ejemplo, nosotros analizamos el Callejón del Beso. Lo que hay que hacer primero es hacer una lectura del texto. Después que hagamos la lectura, entonces empezamos a desbaratar el texto. Analizar es desbaratar el texto. Para ello les pedí un formato como este. Entonces ustedes van a poner el título del texto, el autor, que en este caso es María Teresa, la fecha de publicación, el lugar de publicación, y el formato del escrito. El formato del escrito es un escrito impreso, es de formato físico, ¿sí? Y que puede ser informático digital, formato página web, puede ser un escrito en prosa, un escrito en verso, pero en este caso son por lo general en prosa. El tipo de documento es una leyenda mexicana, es un cuento, es una fábula. ¿Qué me están proponiendo ustedes? Un cuento infantil de nacionalidad inglesa, un cuento infantil cubano, un cuento infantil mexicano, una fábula sobre valores de no sé qué cosa. Entonces ustedes me ponen al tipo del documento y aquí me van a poner la dirección URL, es decir que cuando yo le dé clic aquí me va a abrir el archivo de internet. Ejemplo, si yo pongo aquí en donde yo estoy trabajando, a ver, permítame, en donde yo esté trabajando, entonces yo busco el cuento que yo quiero. En este caso es el Callejón del Beso. Entonces yo lo encuentro, poner que es este. Entonces para que yo lo revise tengo que copiar la dirección URL de la leyenda. Pues sí es esta. Entonces yo copio la dirección URL, lo copio y lo voy a pegar aquí. Entonces aquí yo lo voy a pegar. Entonces ya tengo acá la leyenda, ¿ok? Entonces ya tengo los datos. Después que yo ponga esto, va la primera parte. Selecciono uno de los tres relatos y realice su análisis. En este caso elegimos uno. Pongo el título del Callejón del Beso, el subtítulo. Recuerden ustedes que el Callejón del Beso habla de diferentes subtemas, por así llamarlo. Entonces, ¿qué título le podría poner? Ah, pues para mí el título es Amor Prohibido y su relación con la fatalidad. Es decir, que toda relación prohibida termina en muerte. Otro tipo que puedo ponerle un subtítulo al Callejón del Beso es, por ejemplo, las consecuencias de amor a un ser prohibido. ¿Qué consecuencias genera que yo me enamore de alguien que no es aceptado por mi familia? El tercer puede ser las barreras del amor que la sociedad fomenta. Las barreras, por ejemplo, el rico con el pobre no se pueden casar, esta persona de esta nacionalidad no se puede casar. O sea, las barreras que comúnmente les ponen para no mantener una relación de noviazgo. Y la historia de un amor imposible son subtítulos que yo podría manejar en el trabajo de ustedes. Yo les recomiendo que manejen de 2 a 3 subtítulos en su trabajo. ¿Okay? En caso de no tenerlo, puedes crear uno. Hay historias que las traen, ¿ok? Por lo tanto, este nace de la lectura que yo haga de todo el relato, de qué trata, los temas que va tratando, y yo voy poniendo los subtítulos que yo le podría poner, ¿ok? No sé si quedó claro. Después va el nombre del autor, investigo quién es el autor y aquí lo voy a poner en prosa. Es decir, que voy a investigar quién es, qué estudios tiene, cuál es su profesión, qué escritos ha elaborado, cuáles son sus libros más famosos, algunos premios por escribir, pero esto lo voy a poner en prosa. No lo puedo poner como si fuera un cuestionario. Ejemplo, yo voy a inventar en este momento porque no he investigado. María Teresa Remolina, vamos a suponer, estudió letras, filosofía y letras,
Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? También tiene cursos, también tiene estudios de, yo puedo poner de manera que yo pueda responder todas las preguntas que se están planteando aquí. ¿Sí? Su profesión en la actualidad, es, y así voy contestando todos estos puntos en un texto de prosa que se les tendrá como 5, 6, 7, 8 líneas, 10, qué sé yo. Bueno, después que ponga el antecedente del autor, contemplando que tenga todos estos puntos que les estoy diciendo en prosa, entonces me voy al tema central. El tema central y el título no es lo mismo. Por ejemplo, el título es El Callejón del Beso. ¿Qué tema abordó El Callejón del Beso? Habló sobre el tema del amor prohibido en adolescentes, habló sobre los prejuicios sociales, habló sobre el estatus y clases sociales, es decir, la diferencia entre el rico y el pobre, el amor que se da entre los adolescentes, limpio y puro. Y también habló sobre el racismo económico, es decir, no te juntes con este porque es pobre. Si ustedes recuerdan, todo eso abordó. Entonces, es importante que ustedes pongan de 2 a 3 temas centrales y jueguen solo con uno. En este caso estoy jugando con prejuicios sociales. Con este voy a jugar. Traten ustedes de marcarlo para que... Entonces les decía elegir un tema central que sea de 2 a 3, remarcar con el que van a jugar su trabajo. En este caso voy a jugar con los prejuicios sociales, es decir, en los temas secundarios que se abordaron en la novela que se llama El Callejón del Beso, que aborda el tema central, prejuicios sociales, se abordaron los temas secundarios. El prejuicio social que da el amor prohibido de personas de diferentes clases sociales es un prejuicio social. Desigualdad social como estereotipo de la época, es decir, en esa época se le daba mucha auge a la gente, que la gente pobre no se junta con la gente rica, es un prejuicio social de la época. Otro prejuicio social son los conflictos familiares que se generaban por esos prejuicios sociales. Había un malentendido entre la cuestión familiar y lo abordaba la leyenda del Callejón del Beso. Otro es la violencia familiar, es decir, que cómo se genera la violencia familiar a través de prejuicios sociales. Entonces, el que tú juegues acá debe combinar con los que están acá. Les recomiendo de 3 a 4. Esto es importante. Estamos analizando la temática que se abordó en El Callejón del Beso. Ese cuento, esa fábula, esa leyenda, ¿qué reflexión me dejó? Si yo estoy hablando de prejuicios sociales y estoy poniendo temas secundarios, con estos tengo que jugar para que yo pueda armar mi reflexión. Permite reflexionar sobre cómo los prejuicios sociales, ve lo que aquí estoy metiendo, el tema central, puede ocasionar violencia familiar y cómo esta puede culminar en una tragedia. Estoy jugando con a mí me llevó a esta reflexión, ¿me captan? Entonces es importante combinar esto con esto para poder llegar a una buena reflexión. Si ustedes lo remarcan en su trabajo, se me va a hacer más fácil a mí calificarles, ¿ok? Así como lo estoy haciendo. Después que yo analice la temática, el título, la forma como está abordando el autor, el cuento, la novela o la fábula, entonces me voy a los principales elementos de la lectura analítica. Voy a empezar con la situación comunicativa. Recuerden que la situación comunicativa es lo que yo quiero dar a entender al momento de leer, de escribir, de platicar con alguien. Para poder encontrar la situación comunicativa, pongo el contexto, personaje, conflicto y cómo termina. Ejemplos, vean que los tengo puesto por colores para que podamos identificarlo.
Entonces les comentaba que aquí voy a seguir esta sintaxis, contexto, es decir, dónde se dio, el lugar, el espacio. Entonces, explicar la leyenda que da nombre al Callejón del Beso de la ciudad de Guanajuato, estoy dando el contexto. Después va lo verde, donde se expone el conflicto de la desigualdad y los prejuicios sociales de la época, es decir, que sigo jugando con mi tema central y temas secundarios. Y después voy con el personaje, a través de un amor prohibido de dos jóvenes de entre 20 a 25 años de edad. Y voy con el final, que culmina trágicamente con la muerte de la protagonista en manos de su padre, y el protagonista se suicida por amor a su amada. Esta sintaxis no quiere decir que así lo voy a hacer primero este, después este, después este, después este. Puedes ir según como vaya saliendo la redacción. Lo único que les pido es que estén estos 4 puntos. Ya entonces ya dije cuál es la intención comunicativa del cuento, qué quiere dar a comunicar el cuento. Después me voy con las relaciones léxicas y semánticas, es decir, lo léxico, el conjunto de la forma como yo uso las palabras o le doy sentido gramatical a las palabras, y la semántica es el conjunto de palabras que emplea el autor para dar a entender un romance, por ejemplo. Identificación de palabras mencionadas de 3 a 5. ¿A qué se usó? Entonces, para poder hacer esto es importante que yo subraye en el cuento datos claves que me permitan a mí, por ejemplo, aquí yo seleccioné quiere decir que aquí es donde él me está diciendo que se enamoraron y que nadie va a romper ese romance. ¿Cómo? Pues lo dice a través de... ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Cómo voy a identificar, como les dije en el salón? Lo voy a identificar a través de palabras que están en sentido figurado o que detonan algún conflicto dentro de la historia. Por ejemplo, si yo digo, en estas condiciones conoció a Ana por casualidad y ambos quedaron unidos por un lazo indescriptible, la palabra clave es lazo indestructible. Detona una situación conflictiva en la historia y está en sentido figurado. Esto, entonces yo voy a marcar otro por acá, y entonces yo pongo lazo indestructible, sus sueños dorados ante el altar, escasos recursos, relación a las espaldas. Esto va saliendo de lo que yo vaya remarcando en mi historia, ¿sí? Que yo voy a manejar, ¿no? Aquí tenemos otro, ¿sí? Y que aquí está saliendo la palabra clave, sus más sueños dorados ante el altar. Entonces, cuando yo identifique de dónde sale, voy a poner acá de 3 a 5. Voy a remarcar cuáles voy a usar en la parte de acá, de 2 o 3 oraciones. Entonces, yo voy a poner la oración, ¿por qué usó lazo indestructible? Entonces, le doy un sentido de una oración. Ana y Carlos quedaron unidos por un lazo indestructible. Es decir, cuando se conocieron, se impactaron, se enamoraron, y lo dice en sentido figurado. Después viene el mayor deseo de Ana y Carlos era cumplir sus sueños dorados ante el altar. Era porque nunca se cumplió. Entonces yo tengo que darle sentido según la historia que estoy analizando. Entonces si yo aquí pongo 3, debe haber 3 oraciones acá. Si yo pongo 2, deben haber 2 oraciones acá. Pero esto no es inventado, tiene que salir del cuento, pero yo lo voy a redactar a mi manera. Lo tengo que parafrasear y darle sentido. Bien. Después, entonces, yo hago la interpretación léxica. ¿Qué quiso decir el autor con lazo indestructible? Que el amor de ambos era más fuerte que cualquier adversidad. ¿Qué quiso decir el autor con dorados sueños ante el altar? Su sueño más deseado, anhelado, era casarse. ¿Qué quiso decir el autor con relaciones a sus espaldas? Que mantener su amor a escondidas de su padre. Entonces, acá yo con la interpretación léxica. ¿Qué quiso dar a entender? Aquí identifico la palabra. Aquí le doy sentido gramatical a la palabra, aquí es la semántica y aquí es la identificación léxica de la palabra. Y aquí yo defino qué quiso interpretarnos entender el autor. Y todo eso lo tienen que señalar primero de dónde se está tomando del párrafo, ¿ok? Después viene la continuidad temática, es decir, sigo analizando el tema. ¿Cuáles son los temas principales? Prejuicios sociales y racismo por las clases sociales. Elijo uno y voy a decir que los prejuicios sociales detonan la desigualdad económica en el cuento o en la leyenda. Prejuicios sociales fomentan la violencia familiar. Los prejuicios sociales nacen porque existe una falta de comunicación con los padres. Y esto es lo que se está abordando en el callejón del beso. Relación entre los temas. El prejuicio, de lo que yo ponga acá le voy a dar sentido, vea. El prejuicio social, lo voy a marcar. Y hablo de la desigualdad económica, lo voy a marcar. Sí, lo voy a marcar. Entonces yo digo, el prejuicio social, vean que lo estoy poniendo acá.
Del padre de Ana por la desigualdad económica, aquí estoy poniendo la situación de Carlos, impedía aceptar el amor entre ellos. Tengo que jugar con estos dos para darle sentido de lo que me quiso dar a entender el autor dentro de la leyenda del cuento, la fábula. La violencia familiar, aquí estoy jugando con esto y lo estoy poniendo acá. La violencia familiar en el hogar de Ana se debía a los prejuicios sociales. Y vuelvo a poner, recuerden que lo que estoy jugando es lo que está aquí con lo que está aquí. Sobre todo del padre, la falta de comunicación, estoy jugando con esto, ¿sí? La falta de comunicación, entonces yo pongo la falta de comunicación de Ana con su padre, se debía a las barreras de los prejuicios sociales, y vean cómo estoy jugando, lo que puse acá con lo que puse acá, le estoy dando sentido en la relación entre los temas. ¿Qué conflicto se expone? El conflicto, tengo que ver que esté el tema que elegí, en este caso prejuicios sociales, lo pongo acá, fomentan la violencia familiar, ¿sí? Que por la falta de comunicación con sus hijos. Entonces yo veo cómo meter dos o tres de los que puse acá para que pueda tener sentido. Entonces yo digo, con dos o todos los que están acá. Entonces yo digo, los prejuicios fomentan la violencia familiar que conlleva la falta de comunicación con los hijos que propicia un trágico final. Es el conflicto que se pone. Recuerda que todo tiene que tener relación, chicos. Intención explícita e implícita. Una intención implícita es lo que está demasiado claro. Que se da por hecho que... Entonces yo les comentaba que la oración implícita es lo que está... que no se da claro, pero que nos quiso decir el autor. Y la oración explícita, lo que determinado al momento de leerlo, está demasiado claro. Por ejemplo, si yo voy a hablar de desigualdad social, agarro uno de los que puse acá, desigualdad social, y pongo una oración implícita o explícita. La desigualdad social es demasiado explícito en el cuento, es decir, que lo dejan muy claro, diciéndome que Carlos es pobre. Entonces Carlos tenía una irreprochable conducta, pero era de escasos recursos económicos. Lo dice la oración en una parte donde habla de Carlos, que Carlos era un chico de irreprochable conducta, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Dónde estaba? Hay una parte donde lo dice. Ahí está, es un joven de irreprochable conducta, aunque de escasos recursos. Demasiado explícito está, determinando la desigualdad social. Por lo tanto, es una oración explícita, ¿ok? Violencia intrafamiliar no toca el cuento de que el papá de Ana es violento, ni tampoco dice nada de la violencia familiar. Entonces yo les comentaba que en el cuento no tocan todo lo que es la violencia familiar, pero lo dan por implícito. Es decir, si tengo un padre que me mata, por ende quiere decir que es violento. Digo, ciego de ir al padre de Ana, la mata con una daga. Ahí esta es una oración implícita. Esto sí es explícito porque está demasiado claro en el cuento o en la novela, en la leyenda, que Carlos era pobre. Aquí no, se da por implícito de que el padre es violento, tan violento que puede matar a su hija. Entonces esa es la diferencia entre una oración explícita e implícita. Explícita que está demasiado claro. Implícito es que lo dan por hecho con base a acciones. Aquí ponen dos y aquí ponen dos. Y ese es todo el trabajo que tienen que hacer, chicos. Después que lo hagan así, lo remarquen de colores, lo suben lo suben en PDF en el artículo. Traten de marcarlo así como lo tengo por colores para que sea fácil de entender. Hágalo bonito, bien organizado, le ponen su portada, después de la portada ponen como hoja 2 a partir de acá todo esto, pero hagan una portada con sus datos y lo hacen en PDF y lo suben. Si tienen alguna duda, comenten.